Hoy te traemos esta nueva herramienta de la empresa FNURSI. Es una pinza amperimétrica y es la primera que consigo y te demostraré si es útil para un electrónico y si es que vale la pena conseguirte uno. Así que vamos con el video. Hola electrónicos, volvemos con otro video sobre herramientas e instrumentos. Y esta vez tenemos una pinza amperimétrica que viene de la empresa FNURSI. Es una pinza amperimétrica y está a un gran descuento en este momento en AliExpress. Más del 50%, es una ganga. Pertenece a la empresa FNURSI que cada vez nos impresiona con más novedades electrónicas. Sin duda acepté conseguir esta herramienta y llegó con ciertas dificultades que solo en mi país sucede, pero llegó bastante bien. Aquí te muestro lo que debe llevar dentro del paquete. Primero el instrumento, la pinza amperimétrica. Por debajo vienen sus accesorios, el manual, los cables de revisión y el cable USB. Eso es todo lo que contiene este paquete. La pinza tiene un peso y tamaño decente para la mano. Con pocos botones, bastante entendible, no será ningún problema manejarlo. Presionas este botón para encenderlo y la primera vez aparece en la pantalla el idioma que usará la pinza para que lo manejemos. Obvio, en inglés lo entendemos y lo seleccionamos con este botón, y así te aparecerá en la pantalla. Tendrás 6 ventanas disponibles para realizar la lectura y medición correspondiente, y solo accede a ellas moviéndote de izquierda a derecha con los botones. En la primera opción ya nos dice que podemos medir amperios, y si presionas este botón del medio podrás cambiarlo para medir tanto para corriente alterna o corriente continua. Muy buena opción para acceder con los botones para ambas lecturas. ¿Cómo medir amperios? Vamos a iniciar a medir amperaje en corriente alterna, y como ejemplo pondré a usar mi calentador de agua que según mi factura de luz consume mucha energía. Y para medir amperios debe estar funcionando. Después de unos segundos funcionando lo puse a prueba la pinza, pero no tenía idea cómo colocarlo para leer la corriente. Primero lo puse así, entre las pinzas, y no marcaba ningún valor. Lo intenté y nada. Totalmente confuso estaba. Pero luego lo coloqué la pinza presionando los cables, y ahí recién mostró lectura de datos. Esperé unos segundos hasta que se estabilice a un valor. Congelo los datos y esto consume mi calentador de agua funcionando al 100%. Unos 790 miliamperios aproximados. No muy lejos de un amperio, así que puedo comprender por qué me llegaba caro la luz. Pero así se miden los amperios en corriente alterna. Vamos a medir ahora en corriente directa o continua, y en esta situación usaremos una electroválvula de 12 voltios, que usé en un video anterior, visítalo. Y estos sí llegan a consumir mucha corriente directa, y aquí me pasó lo mismo que antes, porque hice presionar los cables con la pinza en positivo o negativo, y me daba resultados erróneos, como 20 miliamperios me dice que consume esto, y en mi fuente que tiene el lector de amperios mostraba el doble del valor que consume. Esto me hizo dudar de la pinza al comienzo, pero luego cambié la forma de detectar la corriente en el cable, lo puse en el centro de las pinzas y ahora sí detectó la corriente real de consumo. Congelando los datos y lo comparo con mi fuente de poder, sí tienen un valor casi igual, un margen de error entre 10 miliamperios por lo menos. Sí es harto la diferencia para mí, pero sí me ahorra el esfuerzo de acercarse al valor de consumo, porque detectar los amperios aquí es más fácil sin estar usando cables de por medio. Así que lo defiendo hasta este punto midiendo amperios. Por algo se llama pinza amperimétrica. ¿Cómo medir voltaje? Para medir voltios con la pinza deberás usar las dos terminales y los colocas en estos dos únicos orificios que tiene. Empezamos por medir voltaje en corriente directa y no es novedad que pueda leer correctamente el voltaje, lo hace bastante bien. En corriente alterna sucede lo mismo. Medir voltaje desde un toma de corriente es directamente.
Solo que pensé que estaría fallando otra vez la lectura. 208 voltios muy apartado del voltaje estándar de mi casa. Pero lo acabo de confirmar usando un test viejito. Así que todo bien midiendo voltaje. Medir componentes electrónicos. Pasamos a las siguientes funciones y aquí nos dice que podemos leer resistencias, continuidad y diodos. En resistencias sí realiza buenas lecturas, parecen precisas. En continuidad es más audible su funcionamiento. Pero en lectura de diodos sí me dejó satisfecho, porque podría encender los LEDs correctamente verificando que sí sirven. Y además te avisa con cuánto voltaje estaría trabajando ese LED. Y recordemos que cada LED según su color o fabricación puede consumir cierta corriente. Y cuando me di un simple diodo común, me indica su caída de voltaje de trabajo. Quise ver si podría detectar los diodos Zener y tal vez darme más información de ellos, pero solo detecta su caída de voltaje común. Por lo tanto, esta lectura lo realiza bien, no podemos exigirle tanto. También tenemos la opción de medir capacitores con la pinza, y los que usamos siempre son de tipo cerámicos, electrolíticos y los de tipo poliéster. Todos me han leído decentemente bien, pero eso sí, por favor descárguenlos antes de realizar las mediciones con la pinza. Eviten pérdidas, amigos. En la siguiente ventana podremos leer la frecuencia en Hz y la temperatura en grados centígrados. En la lectura de frecuencia me ha dejado confundido. Intenté medir por ejemplo la frecuencia de este oscilador con el 555 hecho en protoboard. Aún es visible la intermitencia, así que la frecuencia debe ser baja, o debería ser baja. El problema fue que al colocar las pinzas de prueba en la salida de la frecuencia, marcaba datos erróneos en la pinza. Luego intenté solo probar con un cable en positivo o negativo y sucede algo similar, nada coherente. Por lo tanto, quedo inconcluso cómo medir la frecuencia aquí. Así que me paso a medir la temperatura y esto sí es muy útil. De hecho, el paquete también me llegó incluido este sensor de temperatura llamada termocupla. Son solo cables de alta impedancia soldadas entre sí que forma esta unión o punta. Esto va aquí directo en los puertos de la pinza y directamente ya está midiendo la temperatura. La termocupla funciona cuando se la introduce directamente a la temperatura. Por esta razón son buenas para medir la temperatura de líquidos o cuerpos expuestos al calor o frío. Pasando a la última función, tenemos la interesante herramienta para detectar las líneas activas en corriente alterna. Por ejemplo, en la primera opción probaremos solo conectando un cable rojo a la pinza. Ahora solo con ese cable nos permitirá saber qué línea se encuentra activa con la fase, avisando con un sonido agudo en un buzzer. Muy buena herramienta para encontrar la fase en tomas de corriente. La otra opción es muy parecida, pero sin la necesidad de un cable. Más bien solo debemos aproximar las pinzas para detectar el campo eléctrico de una fase. Y lo atractivo es que muestra en su pantalla como un radar, mostrando el nivel de la intensidad. Es bastante sensible, yo diría. Esta lectura se llama NCB, que significa detector de voltaje sin contacto. Sí es una herramienta innovadora muy sensible para detectar otros aparatos que tengan un campo eléctrico detectable. Esta última función es muy útil si quieres detectar los cables ya instalados en casa, en las paredes o colgados, para saber exactamente cuál es la fase y así evitar accidentes en el hogar. Otra función que usé y no mostré al comienzo es que puede congelar los datos si presionas este botón, bastante útil para analizar esa información. Si presionas este botón por largo tiempo, la pantalla se divide en dos, mostrando voltaje y amperaje al mismo tiempo. Y esta función sí me pareció necesario. Puedes medir voltaje como lo hacíamos regularmente en paralelo, y para medir amperios solo usas la pinza pasando el cable de por medio. Muy buena función de esta pinza amperimétrica, excelente para los electrónicos. También descubrí que tiene esta peculiar función si presionas el botón del medio por largo tiempo. Es una especie de oscilador que muestra una gráfica de la señal eléctrica.
y esto aparece en todas las funciones de medición. Y sí grafica la señal, pero no es tan precisa para analizarla, así que no es un osciloscopio, pero sí está disponible. Por último, tiene incluida su propia linterna para realizar lecturas nocturnas o mejorar el campo de visión, pero no me convenció su potencia lumínica. De hecho, el LED de mi celular es mucho más potente que esta, y es algo lamentable que no se pueda compararla. Y obviamente lo rescatable de la pinza es que su batería es recargable con puerto USB tipo C, el más comercial y supongo que todos tenemos al alcance. Y la respuesta a la pregunta, ¿esto sirve para un electrónico? Obvio que sí. Tiene todos los elementos básicos de lectura y la opción de leer amperios sin necesidad de cables está bien realizado. De hecho, me ayudó mucho a saber cuánto consumen mis máquinas en casa y así enterarme cuánto debería pagar la factura de luz. Por ejemplo, mi lavadora. Sí consumía corriente y bastante. Pero también te servirá si te dedicas a las instalaciones domiciliarias de los hogares y aprovechar el detector NCB. Así que les recomiendo esta herramienta para su laboratorio. En la descripción de este video les dejo el link para que vean la pinza perimétrica, échenle un vistazo y aprovechen ese descuentazo. Y en esta sección del video quiero agradecer a FNewsy por patrocinarme con esta herramienta. Y también agradecer a la primera persona por suscribirse al miembro oficial de este canal. Gracias Rubén Mellado. Te lo ha explicado Androbot. Y apoyen estos videos para seguir recomendando más herramientas e instrumentos útiles para electrónicos. Hasta pronto.